¿Y si el diluvio no fue solo una historia antigua, un relato lejano de un pasado incomprensible, sino una advertencia urgente y profunda para nuestra generación, resonando con una claridad inquietante en el presente? La Biblia, con su autoridad inquebrantable, afirma que Dios, en un acto de juicio y purificación sin precedentes, borró al mundo entero con agua, salvando milagrosamente solo a una familia. Pero la verdadera resonancia de esta historia no termina ahí. Jesús mismo, con una seriedad que nos obliga a escuchar, pronunció una frase inquietante que conecta directamente aquel evento cataclísmico con nuestro futuro. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Esta no es una simple coincidencia, es una profecía, un llamado a la reflexión. Hoy, no nos limitaremos a ver el diluvio como un mero relato infantil o una leyenda mítica. Lo desentrañaremos como una serie de curiosidades bíblicas profundas, cada una de ellas una ventana a verdades eternas que revelan no solo el juicio divino, sino también su inmensa misericordia y una profecía que se despliega ante nuestros ojos. Este viaje nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias percepciones y a encontrar significado en eventos que, a primera vista, parecen ajenos a nuestra realidad. Si buscas entender la Biblia más allá de lo superficial, si anhelas desentrañar sus misterios y aplicar sus enseñanzas a tu vida, suscríbete ahora, porque este canal no inventa historias, las analiza con la escritura en la mano, buscando la verdad que transforma. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que el diluvio ocurrió simplemente porque la gente pecaba. Esta explicación, aunque no del todo incorrecta, es una simplificación que apenas roza la superficie de la profunda corrupción que provocó un juicio tan drástico. La Biblia, en su precisión divina, nos ofrece una visión mucho más específica y perturbadora de la condición humana en aquellos días. No se trataba de errores aislados o transgresiones esporádicas, era una enfermedad espiritual y moral que había invadido cada fibra de la sociedad. Génesis 6:5 nos confronta con una verdad escalofriante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta no es una descripción de un pecado ocasional, de una caída momentánea. Es la radiografía de una corrupción constante y total, una depravación que había arraigado en lo más íntimo del ser humano. Los pensamientos, la fuente de nuestras intenciones y acciones, estaban perpetuamente inclinados hacia el mal. ¿Podemos acaso imaginar una sociedad donde cada idea, cada plan, cada deseo que surge del corazón humano está teñido de oscuridad? Es una imagen que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad de infiltrarse en nuestra existencia. La curiosidad clave aquí es que no era un pecado superficial, sino una perversión arraigada en la esencia misma de la humanidad. No era solo lo que hacían, sino lo que eran y lo que pensaban. Esta condición se manifestaba de maneras tangibles y destructivas. Génesis 6:11 añade otra capa a esta sombría descripción. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El problema, entonces, no era solo espiritual en un sentido abstracto, era moral, social y, de manera alarmante, violento. La corrupción había permeado las estructuras sociales, las relaciones humanas y la convivencia diaria. La violencia no era un incidente aislado, sino una característica definitoria de la época. Esta descripción nos invita a una profunda introspección. ¿Hasta qué punto la maldad y la violencia se han normalizado en nuestro propio tiempo? Estamos, como sociedad, inclinándonos hacia una corrupción de pensamientos y acciones que, aunque quizás no tan explícita como en los días de Noé, sigue siendo una señal de advertencia.
El diluvio no fue solo una respuesta a actos pecaminosos, sino a una condición del corazón humano que se había vuelto irremediablemente perversa. Es un recordatorio sombrío de que la raíz de nuestros problemas más profundos a menudo reside en el interior, en la inclinación de nuestros corazones. A menudo, cuando pensamos en el diluvio, imaginamos un juicio repentino, una ira divina que se desata sin previo aviso. Sin embargo, la narrativa bíblica nos revela una verdad mucho más matizada y, en cierto modo, más conmovedora. El juicio no fue repentino. Lejos de ser un arrebato impulsivo, fue el resultado de una paciencia divina prolongada, una espera llena de oportunidades para el arrepentimiento que, lamentablemente, fueron ignoradas. Dios, en su infinita misericordia, no es un ser que actúe precipitadamente. Su justicia siempre está templada por una paciencia que desafía nuestra comprensión humana. Génesis 6:3 nos ofrece una ventana a esta paciencia. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta frase no es una amenaza inmediata, sino una declaración de un límite, un plazo que Dios mismo se impuso. Implica un período de gracia, un tiempo durante el cual el Espíritu de Dios estuvo activo, buscando persuadir, convencer y llamar al arrepentimiento. La tradición bíblica y algunos estudiosos sugieren que este período de gracia se extendió por décadas, quizás incluso por 120 años, el tiempo que Noé tardó en construir el arca. Durante todo ese tiempo, mientras Noé trabajaba incansablemente en su monumental tarea, su vida misma era un sermón silencioso, una advertencia visible para todos los que lo rodeaban. La curiosidad aquí radica en la magnitud de esa espera. Dios no solo esperó, también proveyó un pregonero de justicia. Sexupi, Pedro 2:5 nos revela que Noé no era solo un constructor de barcos, sino un pregonero de justicia. Esto significa que Noé no solo construía el arca, sino que también predicaba, advertía y llamaba a sus contemporáneos al arrepentimiento. Su mensaje era claro: el juicio venía, pero había una vía de escape. El diluvio fue anunciado, no solo por la construcción del arca, sino por la voz de un hombre fiel que, contra toda lógica y burla, proclamaba la verdad de Dios. La gente tuvo una oportunidad real y prolongada de cambiar, de escuchar la advertencia y de buscar refugio, pero, trágicamente, ignoraron la advertencia. Se burlaron, dudaron o simplemente estaban demasiado absortos en sus propias vidas para prestar atención a la voz de la razón y la fe. Esta historia nos confronta con una pregunta incómoda: ¿cuántas advertencias divinas estamos ignorando en nuestro propio tiempo? ¿Cuántas arcas se están construyendo metafóricamente a nuestro alrededor? ¿Y cuántos pregoneros de justicia están siendo desestimados? La paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita. El diluvio nos enseña que hay un límite a la tolerancia divina y que la oportunidad de arrepentimiento, aunque generosa, no dura para siempre. Es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia receptividad a las advertencias espirituales en un mundo ruidoso y distraído. Cuando pensamos en el arca de Noé, nuestra mente a menudo evoca la imagen de un gran barco, una embarcación capaz de navegar las aguas turbulentas. Sin embargo, una mirada más cercana a las descripciones bíblicas revela una curiosidad impactante que transforma nuestra comprensión de este colosal navío. La Biblia nos da medidas exactas del arca en Génesis 6, 14, 16, detallando sus dimensiones impresionantes: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Pero lo que es verdaderamente revelador no es lo que tenía, sino lo que no tenía. La curiosidad impactante es esta: el arca no tenía timón, no tenía velas y no tenía motor. Estas son las características esenciales de cualquier embarcación diseñada para ser dirigida por manos humanas,
para navegar con un propósito y una dirección específicos. La ausencia de estos elementos es profundamente significativa. Si el arca no tenía timón, ¿quién la dirigía? Si no tenía velas, ¿qué la impulsaba? Si no tenía motor, ¿cómo se movía? La respuesta es clara y poderosa. Noé no dirigía el arca, Dios lo hacía. Esta enseñanza es fundamental. El arca no simboliza el control humano, la habilidad de Noé para navegar o su ingenio como constructor. Por el contrario, simboliza la confianza absoluta en Dios. Noé no estaba al mando, estaba a bordo. Su tarea no era trazar un rumbo, sino obedecer la orden de construir y entrar. Una vez dentro, su papel era de fe y dependencia total. El arca era una caja flotante, diseñada para resistir las aguas, no para ser maniobrada. Su propósito no era llegar a un destino específico por medios humanos, sino ser preservada por medios divinos. Esta curiosidad nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces intentamos dirigir nuestra propia arca con nuestros propios timones y velas, confiando en nuestra propia sabiduría y fuerza? El arca de Noé nos enseña que, en los momentos de mayor turbulencia y juicio, la verdadera seguridad no se encuentra en nuestra capacidad de control, sino en nuestra disposición a rendirnos a la guía divina. Es un recordatorio de que, a veces, la mayor fortaleza reside en la humildad de reconocer que no tenemos el control y que la confianza en un poder superior es el único camino seguro a través de las tormentas de la vida. El arca, en su simplicidad de diseño, es un monumento a la fe inquebrantable y a la soberanía de Dios. El diluvio es, por excelencia, la historia de un juicio devastador. Las aguas que cayeron del cielo y brotaron de las profundidades de la tierra cubrieron toda la faz del planeta, aniquilando toda vida que no estaba dentro del arca. Génesis 7, 17, 24 describe con sobriedad cómo las aguas prevalecieron en extremo sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El mismo elemento que da vida, que nutre y refresca, se convirtió en el instrumento de la destrucción total. Es una paradoja poderosa. El agua, símbolo de pureza y vida, se transformó en el agente de la muerte y el juicio. Pero aquí reside una curiosidad profunda y transformadora. El mismo elemento que destruyó, también limpió. El agua no solo aniquiló la vida corrupta, también purificó la tierra, lavando la inmundicia moral y la violencia que la habían contaminado. El juicio no fue el final absoluto, sino un reinicio. Fue un acto de limpieza radical para preparar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad. Esta dualidad del agua es un tema recurrente en la Biblia, y el Nuevo Testamento añade una capa de significado aún más profunda a esta curiosidad. 1 Pedro 3, 20, 21 nos revela una conexión asombrosa. El diluvio prefigura el bautismo. Esta es una curiosidad profunda que eleva el diluvio de un mero evento histórico a un poderoso símbolo espiritual. Así como el agua del diluvio destruyó la corrupción del mundo antiguo y preparó el camino para una nueva creación, el agua del bautismo simboliza la muerte a nuestra vieja vida de pecado y el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Es un acto de purificación espiritual que nos sumerge en la gracia divina y nos levanta a una nueva existencia. El agua, en este contexto, no es solo un agente de destrucción, sino también de regeneración. Destruye la corrupción, pero prepara un nuevo comienzo. El juicio del diluvio no fue el final de la historia de la humanidad, sino un punto de inflexión, un reinicio cósmico. Nos invita a reflexionar sobre cómo los momentos de crisis y juicio en nuestras propias vidas, aunque dolorosos y destructivos, a menudo son necesarios para limpiar lo viejo, lo corrupto, y abrir paso a un nuevo crecimiento, a una nueva perspectiva, a una nueva oportunidad. El diluvio nos enseña que,
Incluso en la devastación, la mano de Dios está obrando para purificar y renovar, siempre con la esperanza de un futuro mejor. Es un recordatorio de que, a veces, para construir algo nuevo y puro, primero hay que limpiar a fondo lo que estaba corrompido. La historia del diluvio es una de las más conocidas de la Biblia, pero una de sus curiosidades más inquietantes y a menudo subestimadas es la cruda realidad del número de sobrevivientes. Génesis 7:23 lo afirma con una simplicidad desoladora. Y fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, de una población mundial que, según estimaciones, podría haber ascendido a millones. Solo 8 personas se salvaron, 8 almas en un mundo lleno de gente. Esta es una curiosidad inquietante que nos obliga a confrontar la naturaleza de la elección humana y las consecuencias de ignorar las advertencias divinas. El mundo estaba lleno de gente, inmersa en sus vidas cotidianas, sus placeres, sus preocupaciones y sus pecados. Pero de toda esa multitud, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras entraron al arca. ¿Por qué tan pocos? ¿Acaso Dios no quería salvar a más? La respuesta no radica en la falta de deseo de Dios, sino en la falta de fe y obediencia de la humanidad. La mayoría no creyó, no porque no escuchara la advertencia, sino porque no la tomó en serio. Noé predicó durante décadas. El arca se construyó a la vista de todos, un testimonio tangible de la inminente catástrofe. Sin embargo, la gente eligió la incredulidad, la burla, la indiferencia. Estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, sus banquetes, sus matrimonios, sus negocios, para considerar la posibilidad de un juicio divino. La advertencia les parecía absurda, la idea de un diluvio global, impensable. Esta curiosidad nos confronta con una verdad atemporal. La salvación, aunque ofrecida generosamente, requiere una respuesta personal de fe y obediencia. No es automática. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a escuchar y actuar ante las advertencias espirituales. ¿Estamos nosotros, en nuestra era moderna, tan absortos en nuestras propias vidas que somos ciegos a las señales y sordos a las voces que nos llaman a la reflexión y al cambio? La historia de los 8 salvados no es un testimonio de la exclusividad de Dios, sino de la obstinación humana. Es un recordatorio sombrío de que la mayoría puede estar equivocada y que la popularidad no es un indicador de la verdad. La elección de Noé y su familia fue un acto de fe radical en un mundo que había perdido la fe, y su salvación fue el resultado directo de esa elección. Después de la devastación del diluvio, cuando las aguas retrocedieron y la tierra emergió purificada, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Génesis 9:13 nos revela el signo de este pacto. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, esa maravilla natural de colores vibrantes que adorna el cielo después de la lluvia, no fue creado solo como algo bello para deleitar nuestros ojos. Su propósito es mucho más profundo y trascendente. Es un recordatorio eterno de una promesa divina. La curiosidad bíblica aquí es que el arco iris no es meramente un fenómeno meteorológico, es un símbolo cargado de significado teológico. Es la señal visible de un pacto inquebrantable. Dios prometió solemnemente que nunca más destruiría la tierra con agua. Esta promesa es un testimonio de su fidelidad y su misericordia, un consuelo para la humanidad después de un juicio tan severo. Cada vez que vemos un arco iris, se nos recuerda la paciencia de Dios y su compromiso con la vida. Sin embargo, esta promesa no eliminó el juicio por completo, solo cambió su forma. Y aquí radica otra capa de esta profunda curiosidad. Aunque Dios prometió no destruir la tierra con agua nuevamente, la Biblia nos advierte sobre un juicio futuro de una naturaleza diferente. 2 Pedro 3, 6, 7 nos lo dice claramente.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta es una advertencia crucial. El arco iris es un símbolo de esperanza y de la fidelidad de Dios, pero también nos apunta hacia un futuro. Nos recuerda que, aunque el método de juicio ha cambiado, la realidad del juicio permanece. El próximo juicio será por fuego, una purificación final que consumirá todo lo que es impío. Esta curiosidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y la continuidad de sus advertencias. El arco iris no es solo un hermoso adorno celestial, es un recordatorio constante de la promesa de Dios y al mismo tiempo una señal silenciosa de que, aunque el diluvio de agua no se repetirá, la humanidad aún enfrenta un destino final si ignora las advertencias divinas. Es un llamado a la preparación, a la reflexión sobre nuestra posición ante un Dios que es tanto misericordioso como justo. La historia del diluvio no es solo un evento del pasado, es una poderosa parábola profética para el futuro, y nadie lo dejó más claro que Jesús mismo. En Mateo 24, 38, 39, mientras hablaba sobre los tiempos del fin y su propia venida, Jesús hizo una conexión directa e ineludible con los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es una curiosidad clave que eleva la historia del diluvio a una advertencia profética de primer orden. El problema que Jesús señala no era que la gente comiera, bebiera o se casara. Estas son actividades normales y necesarias de la vida humana. El problema radicaba en la actitud subyacente. Vivían sin conciencia espiritual, sin discernimiento, sin prestar atención a las señales o a las advertencias. Estaban tan absortos en sus vidas cotidianas, en sus placeres y preocupaciones mundanas, que no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Su ceguera espiritual era total, su indiferencia absoluta. Jesús usa el diluvio como un modelo profético, un espejo en el que podemos ver reflejados los tiempos que precederán a su segunda venida. La gente de los días de Noé estaba viviendo una vida aparentemente normal, pero carente de una dimensión espiritual, ajena a la realidad de Dios y a la inminencia del juicio. No había una maldad activa en el acto de comer o casarse, sino una pasividad peligrosa, una falta de preparación y una negación de la verdad que se les presentaba. Esta curiosidad nos invita a una profunda autoexaminación. ¿Estamos nosotros, en nuestra sociedad moderna, cayendo en la misma trampa? ¿Estamos tan inmersos en nuestras rutinas, en el consumo, en el entretenimiento, en la búsqueda de éxito material, que hemos perdido la capacidad de entender las señales de los tiempos? Hemos relegado la espiritualidad a un segundo plano, considerándola irrelevante o anticuada. La advertencia de Jesús es clara. La venida del Hijo del Hombre será tan inesperada y tan decisiva como lo fue el diluvio para aquellos que no estaban preparados. Es un llamado a despertar, a cultivar una conciencia espiritual activa, a discernir los tiempos y a vivir con una expectativa consciente de la realidad divina. El diluvio no es solo una historia antigua, es una advertencia viva, un eco profético que resuena en nuestros días, instándonos a no repetir los errores de aquellos que, por su indiferencia, se perdieron la oportunidad de salvación. La pregunta no es si el juicio vendrá, sino si estaremos preparados cuando llegue. El diluvio, con todas sus curiosidades y profundas implicaciones, no fue solo un castigo divino, fue, en su esencia más profunda, una advertencia con misericordia, un acto de purificación radical que buscaba preservar la vida y ofrecer un nuevo comienzo.
La historia de Noé no es un cuento de terror, sino una lección magistral sobre la paciencia de Dios, la obstinación humana y la importancia vital de la fe y la obediencia. Jesús mismo nos lo recordó con una seriedad ineludible. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta frase no es una mera comparación histórica, es una profecía que nos interpela directamente, un espejo que nos muestra la posible realidad de nuestro propio tiempo. Las curiosidades que hemos explorado hoy nos han revelado que la maldad en los días de Noé era profunda y sistémica, que Dios esperó con paciencia infinita, que el arca era un símbolo de confianza absoluta, que el agua fue tanto juicio como purificación, que la salvación fue para unos pocos que creyeron, y que el arco iris es un pacto que nos señala hacia un juicio futuro por fuego. Todas estas verdades convergen en una única y poderosa pregunta para cada uno de nosotros. La pregunta no es si habrá juicio, porque la Biblia es clara al respecto. La pregunta crucial, la que nos confronta con nuestra propia realidad espiritual, es ¿en qué arca estás confiando hoy? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, en la seguridad ilusoria de un mundo que a menudo ignora las advertencias? ¿O estás depositando tu fe en la provisión divina, en la guía de un Dios que ha demostrado su fidelidad a través de los siglos? La historia del diluvio es un llamado a la acción, a la reflexión profunda sobre nuestra vida, nuestras prioridades y nuestra relación con lo trascendente. No se trata de miedo, sino de sabiduría, no de fatalismo, sino de preparación. Si este video te ha ayudado a comprender el mensaje real y profundo del diluvio, si ha encendido una chispa de reflexión en tu corazón, te invitamos a darle me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Queremos escuchar tu voz, tus pensamientos. Escribe en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo tiempos parecidos a los días de Noé? ¿Qué señales observas en nuestra sociedad que te hacen reflexionar sobre esta conexión? Tu perspectiva es valiosa y enriquece nuestra comunidad. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando los misterios reales de la Biblia con fundamento, con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Juntos, podemos desentrañar las verdades que transforman vidas y nos preparan para lo que está por venir.